De la Primera Guerra Mundial han sido muchos los autores que han escrito sobre ella. Sin embargo, en este caso vamos a referirnos a lo señalado por David Thompson. Él es un historiador inglés que ha trabajado en diferentes libros la historia británica y europea. Pero para hablar de la Primera Guerra Mundial hay un libro de él que se llama Historia Mundial de 1914 a 1968. En su segundo capítulo va a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Primera parte titulada Las cuestiones implicadas, lo que vamos a entender es que la Primera Guerra Mundial tuvo unos antecedentes, claro, pero a la vez fue muy novedosa, porque implicó que ya era un conflicto entre naciones que ya estaban altamente desarrolladas para el siglo XX y que también tuvo la escala suficiente para dislocar la economía mundial. Estos factores estuvieron influenciados por muchas cosas, o sea, no solo lo económico, sino también conflictos territoriales, sino también intereses morales e ideológicos que tenía cada nación. En este capítulo vamos a entender entonces que hay diferentes componentes que indujeron a que esto fuera un conflicto a nivel mundial y que no fue únicamente la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. Estas uniones y estas alianzas que se dieron en el conflicto dan muestra entonces de que esto tenía también unos vínculos ideológicos muy fuertes y unos intereses que iban más allá de lo territorial únicamente o de lo ético y lo moral. Segundo apartado, el autor lo que busca es resaltar el esfuerzo que implicó la guerra, tanto humana como técnicamente. Realmente el tipo de armamento y artillería no era muy avanzado, sin embargo, fue desarrollándose y a la vez el número de personas que murió en este conflicto fue muy alto. Por ejemplo, los franceses calcularon que entre agosto de 1914 y febrero de 1917 se mataba a un francés por minuto. El coste de la vida humana y de los conflictos que se dieron hizo que en cada territorio donde se generaron hubiera una transformación y un cambio de las dinámicas de poder y de control. Conflicto y después de las pérdidas humanas, los que dominaron al final la guerra fueron los aliados, liderados por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Ellos, ya para pasar a la tercera parte de este capítulo titulado Los ajustes de la posguerra, ellos lideraron y convocaron a una reunión en París en enero de 1919, en la que el propósito era establecer las condiciones de paz. Estuvo entonces liderada por tres personas importantes para ese momento. El presidente Wilson de Estados Unidos, el presidente de Francia, Georges Clemenceau, y el primer ministro de Gran Bretaña, que era David Lloyd George. Existieron entonces tratados de tipo material que fueron influenciados fuertemente por los intereses de los países ganadores de este conflicto, pero que también afectaban bastante, especialmente a Alemania, y que no eran realistas con las exigencias que se le hacían. También hubo otro tipo de peticiones que ya incurrían en lo moral y era, por ejemplo, que Alemania aceptara una llamada cláusula de culpabilidad bélica. La guerra y después de los acuerdos logrados, se obtuvo un nuevo fraccionamiento del mundo, tanto ideológicamente como políticamente. Finalmente, en el último apartado de este capítulo, denominado las repercusiones sociales, el autor lo que plantea es que una de las cosas que más resalta es el sentimiento nacionalista después de la guerra. Tanto los partidos obreros como los líderes, como cada miembro de los países, a modo general, empezaron a tener una mentalidad como de orgullo nacional y un fervor patriótico, donde se empezaba a ver como enemigos a otros países, dependiendo pues del resultado de este conflicto, y también cómo se empezó a promover y a fortalecer el socialismo y un socialismo de tipo nacionalista. Los cambios entonces que menciona el autor de índole revolucionaria, que no se vieron hasta después de 1919. Va a resaltar tres especialmente al final de este capítulo. El primero y el que más llama la atención es el triunfo de la democracia. Los imperios fueron derrotados y la democracia empezó a ser tomada por lo que eran los antiguos imperios.
va a ser la Sociedad de Naciones y anexos a esta, como lo son, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia Internacional en La Haya. El tercero, uno que va a tener especialmente implicaciones después, va a ser el bolchevismo. El capítulo que propone Thompson se tiene entonces que, más allá de hacer una línea sobre eventos de la Primera Guerra Mundial, es importante también entender todo el contexto en el que se desarrolló y las implicaciones que tuvo.